Esperamos que ya nos siga para continuar este mensaje de esta mañana y poder meternos a la palabra de Dios y meditar en ella por ahí. Si hay alguna fallita que estaba pasando, que no me dejaba compartir este mensaje en este día, pero aquí estamos listos para compartir este mensaje. Quisiera que oremos para comenzar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento te agradezco por esta bendición que nos das de poder unirnos, Señor, en este día, en tu día, para meditar en tu palabra y darte a ti la honra y la gloria. Gracias por los hermanos con las alabanzas, por estos jóvenes, Señor, que tú has bendecido con esos talentos, con esos dones, para guiarnos, Señor, para adorarte a ti. Te pido que les bendigas y bendigas a todos los músicos que nos dirigen cada semana en cada culto. En tus manos están, Padre. Ruego, Padre, por los hermanos que están enfermos, que bendigas a cada uno de ellos, donde quiera que estén. Bendice a Efraín Gutiérrez, que están en el hospital. Te ruego, Padre, por Joel Duque, que está descansando en su casa después de pasar esta madrugada en el hospital también. También te ruego, Padre Celestial, por otros hermanos que están también padeciendo enfermedades, o otro, Señor, como Mercedes, que su mamá falleció el viernes. Bendícela, Padre, y fortalece a su familia. Sigue fortaleciendo a la familia de Ana Herrera, a la familia de Erika Alfaro. Bendícele, Señor, y ayúdales, consuela sus corazones. Y ayúdanos, Padre, a continuar adelante como tu iglesia, haciendo tu voluntad. Nos ponemos en tus manos para meditar en tu palabra en esta mañana, Señor. Te lo ruego todo esto por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Gracias por los que se van conectando ya. Vamos a ir metiéndonos a la palabra de nuestro Dios. Y el pasaje que vamos a ver este día se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo número 10. Para que si quiere buscarlo conmigo, yo lo voy a leer y vamos a ir guiándonos con este pasaje. Mateo, capítulo número 10, versículos del 26 al 31. Mateo 10, del 26 al 31. Gracias a Dios que parece que esta fallita ya pasó y ya estamos compartiendo de corridito. ¿Sí? Vamos entonces a leer este pasaje. Síganme. Mateo 10, Mateo capítulo 10, del 26 al 31. Dice la palabra de Dios así: Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Gracias a Dios por su palabra, por lo que podemos leer en ella. ¿Sí? Encontramos en este pasaje nosotros grandes enseñanzas que vamos a ver nosotros en este día. ¿Sí? Para empezar, podemos ver en este pasaje la frase que se repite 3 veces aquí. Es una frase que está en el versículo 26, que dice, no los temáis. En el versículo 28, una vez más dice, y no temáis. Y en el versículo 31 también dice, no temáis. ¿Sí? 3 veces encontramos aquí en este pasaje esta frase, ¿sí? Esta frase que nos lleva a no tener temor. No tener temor, ¿sí? Por eso el mensaje que yo les comparto este día tiene como título, sigamos adelante sin temor. Sigamos adelante sin temor. Ese es el título que vamos a ver nosotros en este mensaje hoy. Sigamos adelante sin temor, ¿sí? Esa es la encomienda de Dios
para nosotros como sus hijos. Esa es la encomienda de Dios para los cristianos. Es la encomienda de nuestro Dios para su iglesia. Sigamos adelante sin temor. 3 veces dice aquí, no temáis, no temáis, no temáis. ¿Sí? No tengas temor, no tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo. Eso es lo que encontramos en este pasaje. Pero podemos ver nosotros en qué contexto el Señor en su palabra nos dice que no tengamos temor. ¿En qué contexto está hablando aquí? El contexto que está hablando aquí es el contexto de cuando los discípulos del Señor Jesucristo, su iglesia, fueron enviados a predicar el Evangelio, enviados a predicar el reino de Dios. En medio de ese contexto es que el Señor Jesucristo les da indicaciones a sus discípulos y les dice cómo debían ir, lo que debían hacer y todo lo que iba a pasar en ese contexto de ir a predicar el Evangelio, a extender el reino de Dios. Pero también en ese contexto el Señor les da advertencias acerca de lo que podrían esperar. Y unos versículos antes de lo que estamos leyendo aquí nosotros, el Señor les habla que debían esperar persecuciones de personas que no iban a estar de acuerdo con el evangelio que iban a predicar ellos, persecuciones de personas que iban a ir en contra de estas enseñanzas, pero incluso el Señor les dice que iba a haber personas entre la misma familia, entre sus más cercanos, que los iban a aborrecer por andar haciendo esta tarea de llevar el evangelio. Incluso les dice que iba a haber muertes, ¿sí? Encarcelamientos y muchas cosas más que iban a estar pasando mientras ellos iban a predicar el evangelio. Hace unos días el hermano Omar Loza nos compartía que Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos para que estemos con Él. Primeramente, para que estemos con Él, pero también para enviarnos a predicar su reino, su evangelio. Estas dos cosas son cosas importantes que el Señor Jesucristo quiere para sus discípulos, para aquellos que lo seguimos, que estemos con Él, pero también que vayamos a predicar el evangelio. Esto es como un círculo, ¿sí? Si estamos con Jesús, vamos a ir a predicar el evangelio. Si vamos a predicar el evangelio, necesitamos estar con Jesús. Y es algo que no termina, es algo que lo necesitamos. Necesitamos estar con Jesús, pero también necesitamos predicar el evangelio, extender el reino de Dios. Lo necesitamos en gran manera. Por eso, como iglesia, la iglesia está formada de discípulos de Jesucristo. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo y lo estamos siguiendo, somos sus discípulos. Y cada uno de nosotros entonces somos los que formamos la iglesia y nosotros somos los que tenemos que seguir adelante proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y siguiendo las indicaciones que el Señor dejó a los primeros discípulos, pero también tomando en cuenta las advertencias que el Señor dejó al ir a predicar su palabra. Así que en este contexto nosotros encontramos esta encomienda del Señor. Vayan adelante, prediquen el evangelio, pero tengan cuidado porque van a encontrarse con estas persecuciones, van a encontrarse con estas situaciones, pero ustedes sigan adelante. Y ese es el mensaje de esta mañana. Sigamos adelante sin temor. Sigamos adelante sin temor, ¿sí? La situación no ha cambiado hoy. Los discípulos de Jesús, nosotros, en este día, en este tiempo, aparte de estar en la presencia de Jesús nuestro Señor, aprendiendo de Él, conociéndolo más, fortaleciendo nuestra vida espiritual, también necesitamos seguir compartiendo
el Evangelio. Por ello, la encomienda que tenemos como iglesias es tomar en cuenta esta tarea de seguir adelante sin temor, predicando el Evangelio. Así que sigamos adelante sin temor. Y para entrar a este mensaje de lleno, la pregunta que nos haremos es, ¿qué nos motiva a seguir adelante sin temor? ¿Qué es lo que nos motiva a seguir adelante sin temor? Y vamos a ver en estos versículos lo que nos motiva a seguir adelante sin temor, predicando el Evangelio del reino de Dios, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos motiva? Primero, vamos a ver en esos versículos 26 y 27 primeramente. Vamos a ver esos versículos. Mateo capítulo 10, versículos 26 y 27. Fíjense lo que dicen estos versículos. Ahí encontramos la primera vez que aparece esta frase, ¿sí? Así que no los temáis. Así que no los temáis. Es decir, después de todo esto que les he dicho, después de las indicaciones de cómo llevar el Evangelio, de cómo deben de ir, después de las advertencias de lo que iba a pasar cuando vayan a predicar el Evangelio, después de todo esto, así que, ¿sí? Enseguida de esto, dice, no los temáis, ¿sí? Es decir, a estas personas que los van a perseguir, a estas personas que se van a poner en su contra, a estas personas que los van a traicionar, incluso dentro de su familia, dice el Señor, no los temáis, no los temáis, ¿sí? Es decir, no les tengas miedo, no les tengas temor, aún pueden ser parte de tu familia, pero no les tengas temor, no tengas temor de ellos, tú sigue adelante sin temor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos debe de motivar para seguir adelante sin temor? Lo primero que nos debe de motivar es creer que la tarea que tenemos viene de Dios, ¿sí? La tarea que tenemos viene de Dios. Dios tiene una tarea para nosotros. Dios tiene una tarea que quiere que vayamos y hagamos y que vayamos y la compartamos. Jesucristo se encargó de encomendarle esta tarea a sus discípulos. Él primeramente comenzó anunciando el reino de Dios, comenzó anunciando a la gente que se arrepintiera porque el reino de Dios ya estaba aquí. Pero también después llamó a sus discípulos para que estuvieran con él, pero también para enviarlos a predicar el reino de Dios. Y esta es la tarea que enseguida les encomienda y les dice, vayan de dos en dos y lleven este mensaje. Lleven este mensaje. Esta es la gran tarea que tenemos. Esa tarea viene de Dios. Necesitamos creer que la tarea que tenemos como iglesia de llevar el Evangelio viene de Dios. Es una tarea que viene de Dios. No es una tarea de nosotros, ¿sí? Por tanto, si esa tarea viene de Dios, si esa tarea viene de nuestro Señor, dice, no les temas a los que se opongan. No le temas a aquellos que te van a perseguir. No le temas a aquellos que quieran dañarte por causa del Evangelio. Y no les temas, porque esta tarea se tiene que compartir. Esta tarea tiene que llevarse a cabo. Dice la siguiente parte de estos versículos 26 y 27. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de saberse. ¿Sí? Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Estas palabras, estos mensajes que yo les he estado compartiendo, que yo les he estado enseñando, le dice el Señor a sus discípulos, se tienen que saber. Ustedes tienen que compartirlo. Ustedes tienen que hablar de este mensaje. Si este mensaje no es para guardarlo, no es para esconderlo. Es como cuando el Señor les dijo anteriormente, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz. Una luz no se enciende y se esconde debajo de un cajón. No, la luz se pone arriba, en lo alto, para que alumbre y todos puedan ver esta luz que el Señor quiere que veamos. ¿Sí? Es una tarea que el Señor tiene para nosotros, una tarea grande. Él quiere que se dé a conocer su mensaje, que proclamemos su palabra. Es una tarea que viene de Él. Y nos debe de motivar eso, nos debe de motivar que la tarea que estamos llevando, el mensaje que estamos llevando, no es de nosotros. El mensaje viene de Dios. ¿Y sabe qué es lo bonito aquí?
que si el mensaje viene de Dios, que si la tarea es de Él, ¿sí? Él está con nosotros para ayudarnos a llevar ese mensaje, porque el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 28 al final de este libro, para confirmar esta tarea que el Señor le había encargado a sus discípulos. Les dijo, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Es una tarea que viene de Dios, pero esa tarea que el Señor nos ha encomendado, ¿sí? Nos dice nuestro Señor Jesucristo que Él va con nosotros para ayudarnos a llevar esa tarea, ¿sí? Necesitamos conocer a nuestro Dios, conocer a este Dios que nos encomendó esta tarea. Necesitamos creer realmente que Él va con nosotros para llevar esta tarea, ¿sí? Para predicar su evangelio. Él está ahí con nosotros, ¿sí? No nos preguntemos en este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿dónde está Dios? No nos preguntemos como discípulos, ¿dónde está Dios? Porque Dios va con nosotros, porque Él sigue con nosotros. No nos preguntemos nosotros en dónde está Dios ahora, porque Él está ahí con nosotros, ayudándonos a compartir el evangelio, a compartir su palabra, ¿sí? No nos preguntemos por qué Dios no me ayuda, porque Dios sí nos está ayudando, ¿sí? No nos preguntemos eso, creamos más bien, creamos que Dios está ahí con nosotros, ¿sí? Y si nos está permitiendo ser perseguidos, si nos está permitiendo pasar por dificultades, ¿sí? Es porque Él quiere lograr algo más con nosotros. Dios sabe lo que nos puede pasar y Dios sabe lo que nos puede estar pasando. ¿Sí? Él sí quiere estar con nosotros, sí puede, pero a veces nos deja pasar por esas dificultades porque Él quiere que aprendamos algo más que Él. Así que sigamos adelante sin temor. Confórtate, anímate con saber que Jesucristo está ahí con nosotros y que no nos ha dejado solos con esta tarea. Así que sigamos adelante sin temor, porque nos motiva el creer que esta tarea viene de Dios. Segundo, también sigamos adelante sin temor, porque nos motiva el creer que tenemos la seguridad en nuestro Dios, ¿sí? Nos motiva el creer que tenemos la seguridad en nuestro Dios. Fíjense lo que dice el versículo 28. En ese versículo encontramos la segunda vez que aparece esta frase, no temáis. Vamos a ver este versículo 28, ¿sí? Yo tengo un problema con la pantalla de mi lab. Me dice que hay problema para reproducir este video, pero el video continúa. Yo veo los minutos que siguen corriendo, el video se sigue reproduciendo. Si usted me está viendo y escuchando, no hay problema. Yo voy a continuar con esto, ¿sí? Si me están viendo y escuchando, pongan ahí un mensajito que digan sí estamos viendo, para continuar yo con este mensaje. Yo no me veo en la pantalla ahora, no puedo ver nada, pero veo que el video sigue corriendo, así que sigo con este mensaje, ¿sí? Mientras se pueda, sigo adelante. Versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? Nos motiva a seguir adelante sin temor, nos motiva la seguridad que tenemos en nuestro Dios, la seguridad que tenemos en nuestro Dios, ¿sí? Nuestra seguridad está en nuestro Dios. No hay que temer, le dice, no temas a aquellas personas, no temas a aquellas personas que pueden matar tu cuerpo. No temas a los que matan el cuerpo, ¿sí? Mas el alma no pueden matar. Debemos seguir adelante sin temor, no importa lo que se atraviese. Nuestra seguridad está en Dios, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. ¿Sí? Las Escrituras lo corroboran así, los escritores de la Biblia también lo muestran de esa manera. Por ejemplo, recuerdo que Pablo decía en 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así decía el apóstol Pablo. Y el apóstol Juan también dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, estamos en el verdadero, ¿sí? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿sí? Sabemos en quién hemos creído y nuestra seguridad debe estar en Él. Dice aquí que no tengamos temor de aquellos que pueden matar el cuerpo, que más bien tengamos temor de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. No tengamos temor de aquellos que pueden matar el cuerpo, dice, porque no pueden matar el alma. No pueden destruir el alma, solamente el cuerpo, y hasta ahí llegan, ¿sí? Los discípulos de Jesucristo no debían temer la muerte en ese tiempo, la muerte física, ni debían tener temor de quién se las quitaba. Sin temor debían seguir adelante. Así nosotros también, sigamos sin temor, ¿sí? A los que hoy nos pueden quitar la vida, porque es todo lo que nos pueden quitar. Sigamos sin temor compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En ese tiempo el Señor hablaba de personas que podían perseguirlos y podían encarcelarlos y podían traicionarlos y quitarles la vida, ¿sí? Hoy hablamos de otras cosas más. Ahorita estamos en un momento de temor. Mucha gente tiene temor porque ese virus mortal está en el ambiente, en todo el mundo en este tiempo, y uno tiene temor de que se contagie y le quite la vida. El Señor Jesucristo dice: sigue adelante, hijo, sigue adelante, cristiano, sigue adelante, iglesia, sin temor. No tengas temor a lo que te puede quitar la vida, a lo que te puede matar el cuerpo. Mejor hay que tener temor de aquello, ¿sí?, que puede destruir nuestra alma. Este virus puede matar nuestro cuerpo, pero no puede matar nuestra alma, porque nuestra alma ya está segura en Dios. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ¿sí?, tu alma está segura en Él. Y no importa si tu cuerpo es muerto, es asesinado, ¿sí?, o es contagiado y se muere, no importa, porque tú tienes la seguridad y la confianza de que tu alma se va a ir al cielo con Dios y tu cuerpo un día va a resucitar para encontrarse otra vez con tu alma, con tu espíritu y unirse con Dios. Jesucristo dijo: vayan y les va a pasar esto y lo otro, hasta los pueden matar, pero no tengan temor, ¿sí? No tengan temor. Mejor hay que tener un temor correcto. ¿Cuál es ese temor correcto que hay que tener? El temor que dice aquí: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mejor hay que tener temor de Dios, ¿sí? Hay que preocuparnos de lo que piensa Dios cuando estamos haciendo algo malo. Hay que preocuparnos de lo que piensa Dios cuando nosotros no queremos caminar con Él. Hay que preocuparnos de lo que piensa Dios cuando nosotros nos apartamos de Él. Hay que preocuparnos de lo que piensa Dios cuando no queremos escuchar el mensaje, cuando por mucho tiempo nos han hablado y nos han invitado a aceptar a Jesucristo, pero no hemos querido. Ahí sí hay que preocuparnos, allí sí, porque si no lo hacemos de esa manera, no solamente nuestro cuerpo va a ser destruido, nuestro cuerpo va a morir, también nuestra alma va a ser destruida en el infierno, ¿sí? Así que tengamos ese temor, realmente el temor de Dios, algo que en estos tiempos se ha perdido. La gente ya no tiene temor de Dios, la gente ya no se preocupa por lo que piensa Dios de su vida, la gente ya no se preocupa por lo que Dios quiere de ellos, se preocupan más bien, ¿sí?, por ellos mismos y por otras personas. Hemos caído en un egoísmo tan grande, tan fuerte, que estamos preocupados nada más por nosotros. Pero a los cristianos, a los discípulos, Dios quiere que no nos preocupemos nomás por nosotros, quiere que nos preocupemos por los demás. Por eso necesitamos seguir adelante sin temor, compartiendo el evangelio que va a traer salvación a muchas almas, el evangelio que va a traer el perdón de pecados a muchas almas y los va a salvar de la condenación eterna en el infierno. Por eso necesitamos compartir este evangelio.
sigamos adelante sin temor, sigamos adelante. Pero por último, también podemos ver, ¿sí?, qué es lo que nos motiva a seguir adelante sin temor. La última parte dice que nos motiva a seguir adelante sin temor, el valor que Dios nos da, el valor que Dios nos da. Fíjense lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Aquí esto nos debe de motivar para seguir adelante sin temor. El valor que Dios nos da. El valor que Dios nos da para seguir adelante sin temor. Sin temor, el valor que Dios nos da. Dice aquí el Señor poniendo un ejemplo. Dice que no se venden 2 pajarillos por un cuarto, haciendo una pregunta. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? ¿Sí? Un cuarto es una monedita de cobre. Un cuarto es una monedita de cobre, una monedita de poco valor. Eso quiere decir que estos pajarillos valían poco. Una pareja de pajarillos, un par de pajarillos, valían poquito, valían una monedita de cobre, una monedita sin mucho valor, ¿sí? Pero lo que quiere decir aquí es que aún con eso, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, se preocupaba por esa pareja, por esa parejita de pajaritos, dice, y por todos los pajaritos, dice que Él, dice que ni uno de esos pajaritos cae a tierra sin vuestro Padre, es decir, sin que Él sepa lo que está pasando, sin que Él esté viendo lo que está pasando, ¿sí? Él estaba preocupado por ellos. Pero también podemos ver nosotros que dice que aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios también nos conoce, que Dios sabe quiénes somos nosotros y lo que tenemos nosotros, porque Él nos creó, Él nos formó. Dice que todos vuestros cabellos están contados. ¿Te imaginas cuántos cabellos tienes en tu cabeza? ¿Sí? Algunos tenemos más que otros, ¿verdad? Para algunos quizás será fácil contarlos, pero para muchos, para la mayoría de nosotros, no es tan fácil contar cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es lo siguiente: esto indica que Dios nos conoce y que Dios sabe lo que tenemos nosotros y lo que somos. Dios te conoce y Dios sabe el valor que tienes, ¿sí? Lo que quiere decir es lo siguiente: nos debe motivar el valor que Dios nos da. El valor nos lo da Dios. No nos los da las circunstancias ni nada de lo que esté pasando. No importan las circunstancias, no importan los problemas, no importan las amenazas, no importan las persecuciones, no importan las muertes. Todavía tenemos valor. Todavía valemos para Dios nuestro Señor, el que nos salvó, ¿sí? Y el que nos envió a predicar su palabra, a predicar su evangelio, a predicar su reino. Hay personas que creen no tener valor, que no valen para nada, que no sirven para nada. Pero ¿sabe qué? Cuando están en su lecho de enfermedad, se dan cuenta cuán valiosos son. Cuán valiosos son para muchas personas que están a su lado, ¿sí? Cuando están en problemas y necesidades, es cuando se dan cuenta cuán valiosos son, cuán valiosos son. A veces Dios nos permite llegar a esos puntos para darnos cuenta cuán valiosos somos para los demás, ¿sí? Y estos cristianos, estos discípulos, Dios les estaba permitiendo llegar a estos puntos de persecución, de angustia, de hasta de muerte, ¿sí? Llevando su palabra para que también se dieran cuenta cuánto valor tenían para su Señor que los había enviado. Por eso el Señor les dice: así que no temáis, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos, más valen ustedes que muchos pajarillos. Y en el Evangelio de Lucas podemos ver que dice que el Señor también se preocupa por darle de comer a los pajarillos. Él se preocupa por ellos. ¿Cuánto más se preocupará el Señor
por nosotros, ¿sí? Así que date cuenta del valor que tienes delante de Dios, ¿sí? Date cuenta de eso. Una historia en la Biblia que se encuentra en Lucas capítulo 15 del 11 al 32, la historia conocida como la historia del hijo pródigo. Nos cuenta esta historia que el hijo pródigo se dio cuenta cuánto valor tenía delante de su padre hasta que pasó por muchas circunstancias difíciles. Este hijo un día se acercó con su padre y le dijo: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde, dame todo lo que me toca, porque yo ya no quiero vivir aquí contigo en tu casa. Y entonces el hijo agarró y se fue lejos con todo lo que el padre le dio. ¿Sí? Cuando estaba por allá, empezó a malgastar todo lo que tenía, todo lo empezó a desperdiciar hasta que se quedó sin nada. Y se quedó sin nada, se quedó sin amigos, se quedó sin nada, totalmente en la calle. Empezó a buscar dónde trabajar y por ahí anduvo batallando, pasando hambres, trabajando aquí y allá, hasta que un día recapacitó y dijo: ¿qué está pasando conmigo? Allá en la casa de mi padre hay mucha abundancia de comida y yo aquí me estoy muriendo de hambre. En la casa de mi padre sus criados tienen pan todos los días, tienen alimento todos los días y yo aquí estoy batallando mucho por la comida. Me voy a levantar, voy a ir con mi padre, le voy a decir que me perdone y aunque sea me dé trabajo como uno de sus jornaleros, ya no, que no me trate como hijo, aunque sea como un jornalero. Así estuvo pensando y se levantó y regresó a su padre. Cuando regresó a su padre y su padre lo vio, corrió a abrazarlo y lo abrazó y lo tenía ahí con él. Y el hijo le decía: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero, permíteme estar aquí. Pero el padre le dijo a sus criados: traigan ropa, traigan calzado, traigan el anillo para mi hijo, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Maten el becerro más gordo y hagan comida y vamos a festejar, vamos a hacer fiesta, porque mi hijo está aquí otra vez de regreso. ¿Sí? ¿Cuánto valor tenía este hijo para su padre? ¿Cuánto valor tenía? Valía demasiado. ¿Sí? Valió todo el dinero que el hijo desperdició y valió todo lo que tenía el padre ahora para compartirlo con su hijo, porque era su hijo y tenía ese valor delante de su padre. Nosotros valemos mucho delante de nuestro Dios también. Así que sigamos adelante, Dios nos ama y Dios sabe que valemos mucho para Él. ¿Sí? Sigamos adelante sin temor, llevando el Evangelio. No importa lo que esté pasando, no importa las circunstancias en nuestra vida, nuestro valor no ha pasado. ¿Sí? No hemos pasado del mismo valor todavía. Me recuerda aquellas películas de vaqueros que había antes, donde ponían de repente un letrero que decía por ahí: se busca vivo o muerto, recompensa $10,000. Vivo o muerto, ese hombre que buscaban valía lo mismo, vivo o muerto. Delante de Dios valemos lo mismo. Si tú eres un cristiano, un discípulo de Jesucristo, delante de Dios vales lo mismo. No vales más si estás vivo, no vales más si has muerto, sobre todo si has muerto proclamando su evangelio, llevando adelante el extendimiento del reino de Dios. Termino con esto. Tenemos la tarea de llevar el evangelio. Tenemos la tarea de hacer discípulos para que el reino de Dios crezca. Nada ni nadie nos debe detener de hacerlo. El temor paraliza, pero la motivación y la seguridad y la confianza nos animan y nos motivan para seguir adelante sin temor. Así que sigamos adelante sin temor, con la confianza puesta en nuestro Dios. Escuchemos sus palabras cuando Él nos dice: no los temáis, no temáis, no temáis. Sigamos adelante sin temor, compartiendo el evangelio del reino de Dios, el evangelio de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Les invito para orar y ponernos en las manos de nuestro Dios y decirle a nuestro Dios: queremos seguir adelante, Señor, sin temor, compartiendo tu evangelio, compartiendo tu reino. Vamos a orar, les invito para orar. Padre, oramos en esta mañana
reconociendo, Señor, que tú tienes una tarea para nosotros. Tú tienes una tarea para tus discípulos, una tarea para tu iglesia. Ayúdanos a cumplir esa tarea, a ir adelante sin temor, llevando tu evangelio, llevando tu reino, extendiendo tu reino, Señor, a todo el mundo para salvación de muchas almas, Padre, que están temerosas en este tiempo, que están con miedo, con temor, con angustia por ese virus mortal. Te ruego, Padre, que nos ayudes a tener esas buenas noticias para esas personas y que nosotros vayamos sin temor. En aquel tiempo tus discípulos eran perseguidos, eran azotados, encarcelados, asesinados, pero aún así la encomienda era llevar el Evangelio. Ayúdanos a entenderlo nosotros, Padre, y a entender que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo, debemos seguir adelante sin temor, predicando el Evangelio del Reino. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y nos ponemos en tus manos para tomar este compromiso en serio y para fortalecernos cada día para seguir predicando tu palabra. Gracias te damos en este momento por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que hayamos concluido la predicación y hayan podido verla todos ustedes con bien. A mí la pantalla ya no me regresó, pero creo que el video continuó. Espero que así sea. Que Dios les bendiga, hermanos.